Puedes encontrar todas las reacciones y reviews de las películas que he visto en el Festival de San Sebastián de 2023 en la lista de reproducción del mismo nombre, o Donostia Cinemaldia 2023. They Shot the Piano Player. Dispararon al pianista de Fernando Trueba y Javier Mariscal. Yo creo que todos hemos conocido y visto Chico y Rita, una buena película de animación que además llegó bastante lejos en reconocimientos internacionales. They Shot the Piano Player no llega a ese nivel, pero es una película muy interesante. Esta ya no me gustó tanto. La animación es algo que quiero dejar claro desde el principio. Es extremadamente sencilla y al mismo tiempo tiene mucho mérito. Y habrá quien diga que la animación es una porquería. Porque son escenas prácticamente fijas, con movimientos muy simples, que prácticamente parece que estás viendo una película que tiene muy poquitos frames, que casi que son imágenes que se superponen. No es una animación fluida, ágil, divertida, es una animación mucho más cercana a ir leyendo viñetas de cómic, pero añaden algunas cositas entre medias. Al final esto pues está basado en una obra, en una novela gráfica que evidentemente tiene un estilo muy similar al de la película. También he de decir que está basado en una historia real. Esto es una historia real, pero bueno, está contada de una manera ficticia. Es decir, el personaje protagonista, al que le pone la voz Jeff Goldblum, que lo dijo en rueda de prensa, ¿no? Ambos directores, Jeff Goldblum es uno de los actores con una mejor voz en Hollywood, porque, y es cierto, tiene una manera de decir las frases tremendamente única y peculiar. Tú escuchas hablar a Jeff Goldblum y automáticamente sabes quién es. Y no solo por su tono de voz, sino por la forma en la que se expresa. Es que es fabulosa la manera en la que se expresa. Entonces crean a este personaje, conduce una investigación alrededor de una serie de cosas. Ya sabemos lo que pasaba en Argentina a finales de los años 70. También lo que estaba pasando en Chile, todo lo que estuvo pasando en la gran cantidad de países latinoamericanos en los que pasaron estas dictaduras militares llenas de asesinatos, de desaparecidos y de auténticas salvajadas. Entonces la película conduce esa investigación de este personaje ficticio alrededor de un músico real, como es Francisco Tenorio Jr., y hay un montón de intervenciones de personajes reales que han sido entrevistados y que ponen sus testimonios y cuentan la historia. Lo que pasa que son personajes animados, pero las entrevistas son reales. Entonces, es una película muy curiosa, porque no solo te cuenta qué pasó realmente con el personaje protagonista, aunque en realidad el título de la película es un poquito spoiler nada más, pero aún así, eso es lo de menos, porque en el fondo es una reflexión también de, bueno, cosas musicales. Te cuentan todos los detalles de las bandas, de todas estas cuestiones, ¿no? También te cuentan cosas personales de cómo era este señor y las personas que le acompañaron. Y también te cuentan cosas políticas, muy importantes también en aquella época, ¿no? Entonces, aúna muy bien estas cuestiones. Lo que ocurre es que la peli, pese a que no dura mucho, es bastante repetitiva. Al final, pues nos dicen lo bueno que era, tanto buena persona como muy buen músico, y lo que le pasó, y te lo repiten mucho, y al final, bueno, pues se hace un poco reiterativa. No es la mejor obra de Trueba en su filmografía, no es una película incontestable, pero creo que es un experimento muy interesante, con un trabajo bastante grande detrás, y que al final trata diferentes temas que aúna muy bien con una historia real, con un medio tan curioso como la animación, además en un estilo muy poco habitual. Entonces, es una cinta que yo creo que merece la pena por ser una rareza y por ser algo interesante. Es interesante y funciona bien. Esa es They Shot the Piano Player, dispararon al pianista. Y hay un comentario que también hizo Javier Mariscal en la rueda de prensa a la que pude asistir, que también me llama mucho la atención, porque hay que ser así de sincero y me gustó que lo dijera. Y la mayoría de la gente a veces no se mete en estos fregados, pero bueno, que nadie vea la peli doblada, por favor. Esto, huelga a decir, que no ocurra nunca con nada. Pero con esta película, en la que el protagonista habla en inglés y la mayoría de personajes, casi todos, hablan en portugués, con acentos brasileños, con acentos de otros sitios y tal, hablan también con acentos latinos de países latinoamericanos que hablan en español, o Argentina, Chile. Es absurdo ver esto doblado con todos los personajes hablando en español con acento de España, o con acento de donde sea que sea el acento del doblaje latino, o por supuesto con acento estadounidense o británico si es que lo doblan. Es absurdo. Esta es una de esas películas que en versión original cuentan una historia verdadera y en doblaje no sirven para nada.
Puedes encontrar todas las reacciones y reviews de las películas que he visto en el Festival de San Sebastián de 2023 en la lista de reproducción del mismo nombre, o Donostia Zinemaldia 2023.